Belsasar hizo un gran banquete. A 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Quién era Belsasar? Es el rey que había quedado ahora en lugar de ¿quién? De Nabucodonosor. ¿Correcto? Belsasar en realidad era nieto de Nabucodonosor. Así que entonces en la Biblia se le llama Belsasar hijo de Nabucodonosor porque no se usa casi la palabra nieto. Raras veces podemos encontrarla. Por ejemplo, de Jesús se dice que era el hijo de David. Sin embargo, desde David hasta Jesús pasaron 14 generaciones. O sea, podríamos decir que era el tataranieto, ¿no? Pero no se le llama así. Sino que en la Biblia se le llama a todo aquel que es de la descendencia de alguien, su hijo. Ahora también de Abraham, de Isaac y de Jacob se dice lo mismo. No se dice su nieto Jacob, sino a Jacob se le dice tu padre Abraham, tu padre Isaac. Entonces esa es la forma en que en la Biblia se trata acerca del parentesco. Muy bien, en este caso Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Pero Belsasar, a pesar de que había visto todo lo que pasó con su abuelo Nabucodonosor, el comportamiento que tuvo y cómo Dios humilló a Nabucodonosor por su soberbia, ¿no? Porque en el tema anterior hemos visto cómo es que Nabucodonosor fue humillado por Dios y tuvo que convertirse en un animal durante 7 años. Y eso fue a causa de su soberbia. Porque Nabucodonosor, habiendo conocido ya por las visiones anteriores, por los actos anteriores, incluso por los amigos de Daniel, él ya sabía que había un Dios en el cielo y que había que obedecer y servir. Pero lamentablemente se puso soberbio. La soberbia, ¿qué cosa significa? Saber algo y hacerlo a la fuerza, ¿no es cierto? Una persona soberbia actúa así. Y ahora en este caso Belsasar vamos a ver que habiendo conocido lo que pasó con su abuelo, él fue rebelde ante los ojos de Dios. Para empezar dice que hizo un gran banquete e invitó a sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Versículo 2, este era un gran banquete, una celebración, una fiestaza, ¿no? Y Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Miren ahora, para su fiesta, que era idólatra pagana, porque esa fiesta que estaban realizando en esa ocasión se llamaba la Bacanal. ¿Por qué se llamaba la Bacanal? Porque era una adoración al dios Baco. Y al dios Baco se le adoraba con las peores orgías, borracheras, prostitución, homosexualismo y lesbianismo. Todo eso estaba en conjunto en la fiesta de la Bacanal. Hoy la fiesta de la Bacanal se conoce con el nombre del Carnaval, ¿correcto? En el tiempo del Carnaval se adora al dios Baco, dios del vino y la borrachera. Y se adora al dios Momo, dios de la homosexualidad y la prostitución. Así que entonces los carnavales son una fiesta totalmente diabólica. Entonces lo que estaban celebrando en esta ocasión era eso. Y era la única celebración en todo el año en Babilonia donde se mezclaban hombres y mujeres. Normalmente las fiestas en Babilonia eran solamente, o Persia y Babilonia eran solamente de hombres o de mujeres. De ahí que hay algunos historiadores que han querido decir que esta historia es falsa. Porque dicen, en la historia universal se conoce que en Babilonia las fiestas eran o solo de hombres o solo de mujeres. Pero nunca se mezclaban. Pero muy pronto se descubrió en las tablillas cuneiformes que han quedado de Babilonia y en algunos de los cilindros que han quedado de Persia, que en realidad existía la fiesta de la Bacanal donde hombres y mujeres se juntaban solo una vez en el año. ¿Correcto? Por eso dice acá, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata sagrados que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, de la casa de Dios, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Es decir, estaban todos juntos, ¿correcto? Muy bien. ¿Y qué sucedió? Versículo 3. Entonces
fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios. Esto es lo que lo enfureció a Dios. ¿Cómo pudieron traer los vasos de oro sagrados que en el templo solo se utilizaban para las cosas sagradas y dedicarlo a los dioses paganos con la borrachera y el vino fermentado? El vino que se utilizaba entonces entre los israelitas era un vino sin fermento, que se llamaba el zumo de uva o vino sin mosto. Ese es el vino que se menciona en todas las partes de la Biblia cuando se dice que tomaron vino, ¿correcto? Un vino que no te va a emborrachar, sino que al contrario te va a fortalecer, pero que si lo tomas en demasiada cantidad, obviamente te va a producir borrachera, ¿correcto? ¿Se acuerdan ustedes de Noé? Noé dice que fue a su viña, sacó sus uvas, pero por estar tomando y probando de su vino, cayó borracho, y eso que recién la estaba sacando, no era que estaba fermentado de días ni nada. Lo que pasa que, si tú te comes, por ejemplo, un racimo de uvas y te pones bajo el sol, ¿qué te va a pasar? Se te va a cortar, y al poco rato vas a estar tambaleando. Eso fue lo que le pasó a Noé. Entonces la costumbre de ellos era tomarse vino fresco, vino nuevo. Pero los paganos no. Los paganos tomaban vino fermentado dedicado a los dioses. ¿Por qué? Porque se creía que los dioses eran apasionados. Y como los dioses eran apasionados, se creía que el vino representaba la sangre de sus dioses. ¿Correcto? Y entonces estos dioses andaban apasionados, ebrios, y solamente se dedicaban a la sensualidad. Por eso la fiesta de la Bacanal era una fiesta sensual, donde se celebraba al dios Baile. El dios Baile era un dios de la mitología de ellos. Este dios lo que exigía de la gente era movimientos corporales para incitar a la seducción sensual. ¿Correcto? Tal es así que entonces la gente, para poder adorar a Baile, tenía que empezar a hacer movimientos sensuales, empezarse a acercar las parejas y acariciarse unas a otras, porque eso era la adoración a Baile. Si tú no adorabas hacia Baile, inmediatamente te sacaban del círculo y te echaban fuera y no pertenecías más al círculo social de los grandes. Quedabas aislado, ¿por qué? Porque eras una persona tonta y retrasada. Si tú te quejabas, reclamabas, tu cabeza volaba ese día. Así de simple, te mataban. Sacrificio humano, ¿correcto? Es decir, te veías obligado a tener que participar de toda esa ceremonia, si no, no eras parte de la sociedad. Así de esa manera, Satanás se ganaba gente para su lado. En fin, el hecho es de que se llevó a cabo la fiesta. ¿Y qué sucedió? Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, beber vino significaba alabar ¿a quién? A los dioses falsos. Así de simple, ¿no es cierto? Si ellos no hubieran bebido vino, no hubieran adorado a estos dioses, porque los dioses son adorados cuando tú estás con vino. Ahora, hagamos un poco de memoria. Los dioses paganos, ¿dónde comenzaron? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el iniciador de todo después del diluvio? Nimrod, aquel que se dio el título de Baal. De ahí comienza la historia de Baal. Su mujer se llamó Baali, su hijo se llamó Tamuz. Los tres representaban a la adoración de los dioses. Ahora, estos llamados dioses no eran más que muertos, que ya habían muerto hace muchísimos años, por eso eran muertos del pasado. Sin embargo, a esos se les llamaban dioses, porque llegaron a destacarse y a ser poderosos mientras vivieron. Fíjate lo que dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19, acerca de esos llamados ídolos o dioses. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Así que entonces los dioses de los paganos son demonios, eran Satanás y sus ángeles que hacían creer que eran dioses. Y a ellos les encanta que tú los adores cuando estás borracho. La borrachera es una adoración a ellos, porque tú sales de la realidad. Y ellos te pueden utilizar a su antojo
cuando tú sales de la realidad, porque tu cerebro queda sin tu control. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando estás borracho, comienzas a hablar cosas que no debes. Comienzas a llorar o te duermes, y eso le encanta al diablo. Dormidito así te controla mejor. Esa es la forma de Satanás. Ahora, a él le encanta que lo adoren con estupefacientes, con bebidas espirituosas, con droga. ¿Por qué? Porque sales de la realidad y estás al control de él. Hace lo que le da su gana. Y no estamos hablando de un control que simplemente sea paranormal. Estamos hablando de algo que cualquier otro ser humano podría hacer con otro. ¿Te das cuenta? Si un ser humano te hace emborrachar o te droga, después de que hace eso, puede hacer lo que quiera contigo. Imagínate. Y si el diablo es peor que un ser humano malo, imagínate lo que va a hacer contigo. Es por lógica. Acá no hay cosas de como en otras iglesias, ¿no? Ay, que el diablo, que cuidado, que no te vas a... No, acá es clarísimo. La realidad es fácil de entender. Como el diablo es un ser malo y perverso, lo que busca es destruirte. Y para poderte destruir, primero te tiene que someter. Y la forma de someterte es no yendo contra tu voluntad fácilmente, porque si el diablo quisiera darte un golpe y con eso someterte, inmediatamente viene el ángel del cielo y lo parte en cuatro a Satanás. Él sabe que no puede tocarte con facilidad. Si el diablo intenta tocarte, si solamente te pone un dedo, Dios lo pulveriza al instante. ¿Y por qué el diablo puede posesionar entonces a la gente? Porque la gente quiere que la posesionen. Ella hace algo como para ponerse en el lugar donde el diablo la puede destruir. ¿Correcto? Muy bien. En este caso, ¿qué había pasado con todos? Se habían emborrachado y los dioses o demonios estaban ¿cómo? Felices y contentos, y ellos mismos estaban mezclados entre toda la gente. Dios no iba a permitir que Babilonia fuera destruida la nación si los demonios no la hubieran tomado. Como los demonios la tomaron esa noche, toda la nación estaba entregada al demonio. Dios no podía protegerla. Y la dejó a su suerte. ¿Por qué? Porque si Dios quisiera proteger a esa nación o a cualquier ser humano, cuando el ser humano se entrega al diablo, inmediatamente Satanás le diría, ¿ves? Estás obligándolo a salvarse. ¿No dices que son libres? Me están eligiendo. Ya, entonces déjalo. Porque si tú no lo dejas, yo voy a decir en todo el universo lo que tú eres. Que mientes, que no eres un Dios de amor. Que tú ahora estás forzando las cosas. Así Dios no puede en ningún momento intervenir si el hombre no se lo permite. ¿Está claro? Y Satanás es el primero en reclamar porque se supone que son las reglas del juego. Dios le ha dicho al diablo, vas a demostrar tu gobierno y vamos a ver si la gente te quiere obedecer a ti o a mí. Esa es la lucha, es la gran controversia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el hombre tomó las decisiones. Si el hombre quiere, se pone de parte de Dios, si quiere, se pone de parte del diablo. Acá no hay siento que quiero estar con Dios o no siento que quiero. No, los sentimientos no tienen nada que ver acá. En cuestiones de salvación, tus sentimientos, tus emociones a un lado. Entonces, ¿qué es? Inteligencia, decisión, donde tú ves, Dios es de los buenos, Satanás es de los malos. Obvio, ya sé de qué lado me voy a poner. ¿Se dan cuenta? Así que esto es solo cuestión de elección. Así que por otros yo no me voy a perder. Mis amigos están yendo, papá, yo también, como ellos. Recuerdo que mi padre nos decía cuando estábamos almorzando, o sea que si ellos se van y se lanzan al río y se matan contra las piedras, ¿tú también lo vas a hacer? ¿Qué tienes tú? Nunca sigas lo que otros hacen. Tú tienes que ser individual. Sigue por lo que te dice la inteligencia, no por lo que sientes. Porque lo que sientes siempre va a estar contra la verdad. Eso es lo que nos enseñaba. Así que eso es lo que tenemos que aprender. La persona tiene que guiarse por conocimiento, no por imaginación, intuición ni sentimiento. Eso no sirve para nada. Eso es llamado por el apóstol Pablo basura. ¿Por qué? Porque destroza la mente, deshace la mente. ¿Correcto? Así que aprendemos a conducirnos por cono. Belsasar no lo hizo. Este era sentimental apasionado. Y por eso le encantaban esas fiestas, porque los sentimientos y emociones reventaban allí. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Sigamos leyendo.
En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Eso sí era aterrorizante, ¿no? Mira, en medio de tremenda fiesta de 1000 personas, eso quiere decir que era un salonazo. Era el palacio, eso. Y en medio del oro, la plata, los dioses, o sea, todo eso era un lujo. Y en medio de eso, en la pared, aparece una mano, ¿no? Solo la mano, no se veía el cuerpo. Una mano pálida, que empezó a escribir. Y cuando empezó a escribir, las letras eran como de fuego en la pared. Obviamente que a toditos se les pasó la borrachera. Para empezar, al rey se le pasó. Así de fácil. El terror lo sacó de la borrachera. Así también Dios te saca de la borrachera espiritual cuando te presenta las profecías, ¿no? Y los más soberbios, ¿qué cosa dicen? No, profecía, eso asusta a la gente, me da miedo. ¿Y qué hacen? De miedo van y se esconden. No quieren escuchar. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Antes de pecar, la palabra de Dios les era dulce a ellos. Adán, ¿dónde estás tú? Salía corriendo, Señor. Eva salía detrás. Has venido a visitarnos. Pero cuando pecaron, la palabra de Dios, ¿cómo le sonó? Terror. ¿Dónde estás tú? Preguntó como siempre. Y el hombre dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Le sirvió para algo esconderse? Lo malogró todo. Si estaba de miedo, debió salir corriendo a decirle, Señor, perdóname, por favor, yo he hecho este mal, he comido el fruto prohibido. Pero en lugar de eso, se puso engreidito y se escondió. No quiso darle la cara a Dios. Y cuando Dios se acercó y le dijo, ¿quién te mostró que estabas desnudo? Ven para acá. ¿Qué es lo primero que hizo el hombre? Ni aún así reconoció. La mujer que me diste, ella me engañó. En otras palabras, tú eres culpable, Señor, yo no te he pedido a la mujer. Tú me diste la mujer y ahí está. Es el resultado, me engañó. Y entonces Dios le dijo a la mujer, mujer, ¿qué has hecho con tu marido? ¿Y qué dijo ella? Lo mismo que él. La serpiente me engañó. ¿Para qué creaste la serpiente? Si tú no creabas al diablo, nadie me fastidiaba. Allá tú, ¿para qué lo creaste? Lo creaste, ahí está, estos son los resultados. O sea, ¿quién era el culpable al final? Lo estaban culpando a Dios, en lugar de reconocer su situación. Si ellos hubieran reconocido lo que hicieron, hoy sería otra la historia. Nada de esto estaría pasando, pero desgraciadamente pasó. Muy bien, eso nos indica lo que es el hombre. ¿Qué sucedió acá? Versículo 6. Entonces el rey palideció, se le pasó la borrachera de miedo, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Sabes lo que significa eso? Eso era un terror intenso. ¿Dónde estaba ese rey Belsasar ahora que decía, yo soy Dios en Babilonia? Porque ellos se creían dioses. ¿Dónde está? Una mano de un dios y ya estaba temblando ya. Imagínense que Dios entero se le hubiera presentado. Este caía muerto. Así que entonces, ¿qué pasó? Versículo 7. El rey gritó en alta voz que se hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo al rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lee esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Interesante. Ahora bien, el padre de Belsasar, que era el rey en realidad porque él solo se quedó mientras su padre se iba, ¿no? En este caso, Nabonido se había ido a sus conquistas. Mientras el hijo se quedó en el reino y estaba haciendo de las suyas, ¿no? Como los chicos cuando se va el papá y la mamá, ¿qué hacen? Arreglan la casa, se han ido de viaje ya. Oye, ¿sabes que esta noche hay fiesta? Y toditos se vienen para la casa, ¿no? Así está bien. Se fue el papá, se fue el gato y los ratones hicieron la fiesta, ¿no? Ahí está, más claro. Eso es lo que hicieron. Y entonces, ¿qué pasó? En medio de todo eso, el rey aterrorizado gritó, llamen a los magos, astrólogos, adivinos, por favor, necesito saber qué significa esto. Ahora, este sabía que existía Daniel, sabía muy bien que era el profeta que le había revelado los sueños a su padre, a su abuelo.
Pero ¿por qué no lo mandó llamar? Porque ya sabía lo que le iba a decir. Es como cuando dicen, ¿no? A ver, hijito, hijita, voy a traer al hermano, al pastor, para que venga, va a conversar con ustedes. ¡No! ¿Por qué dicen no? Ya saben lo que les van a decir. Eso es lo que pasaba con Belsasar. Ahora, ¿eso qué significa para ustedes? ¿Cómo era Belsasar? ¿Qué carácter tenía? ¿Ah? Engreído. Era hijito de casa. ¿Ah? Así de simple. O sea, le gustaba que se hicieran lo que él quería. Era caprichoso. Fácil de darse cuenta de su carácter. ¿Qué te gana el capricho? Nada. Cuando eres engreído y caprichoso en tu casa de repente te pueden tolerar, ¿no? El papá saca la correa y la mamá viene. ¡No! ¡No vas a tocar a mi hijito! ¿Qué tienes? ¿Cómo lo vas a tocar? Anda, pégale a los de la calle. Este malvado delincuente, ¿cómo le va a hacer eso a mi hijo? Y el hijo se pega de su mamá. Mi mamita es buena, dice, mi papá es malo. Cuando el papá es el bueno y la mamá está haciendo la mala. Está sobreprotegiendo. La sobreprotección al niño es peligrosa. Va creciendo el niño y le dan todo lo que quiere. Llega la adolescencia. Me voy a la discoteca, papá. No. Y la mamá, ¿cómo no lo vas a...? Corre, hijito, andaste sociable. Y lo sobreprotege. Eso no tiene sentido. La sobreprotección es peligrosa. Y cuando se sale el hijo, se regresa a la madrugada. Y sale el papá. ¿Dónde has ido? Y sale la mamá. ¿O ya lo vas a molestar al chico? Déjalo en paz. Paz, hijito, paz. A ver, pégame a mí. Todavía le dice, ¿no? Bien que el hombre puede pasarse por encima. Sobreprotección. Demasiada sobreprotección. Y cuando el chico tiene que salir a la vida, llega al trabajo y en el trabajo quiere hacer lo mismo. Y sale el jefe y le dice, oye, ¿has venido a trabajar o a qué? No, pero señor, ¿qué eso de ya, no te me pongas así. No, pero señor, largo de acá, memorándum, saque este de acá, que se vaya del trabajo. Mamá, me han tratado mal. ¿Por qué? Me han botado del trabajo. ¿Pero por qué? Bueno, solamente le he dicho pues que he llegado tarde porque hoy día no tenía ganas de llegar temprano. Y por eso me han botado. Así es de mala la gente, hijito, le dice la mamá. Y el papá le dice, ¿ves? Ahora estás sintiendo los golpes de la vida. Lo que yo no te di, la vida te lo va a hacer pagar. Y el engreído, cuando sale a la vida, piensa que siempre le van a tolerar todo lo que quiera, como en su casa. Pero no te lo van a tolerar. Y vas a sufrir, y vas a maldecir tu vida, y te vas a volver renegado contra la sociedad, te vas a volver renegado contra Dios, y finalmente vas a decir, ¿para qué me quedo en la tierra? Mejor me voy. Y te vas a ir al puente y vas a lanzarte al abismo. Así se acá. Porque los demonios, si ustedes vieran el momento que una persona se está lanzando de un puente o de un edificio, verían cómo los demonios lo están jalando rápido y ellos lo lanzan. Y pareciera que él se está lanzando. ¿Por qué? Porque le meten en la cabeza la idea de hacerlo, pero son ellos los que lo empujan. Un ser humano, por más valiente que sea, no se atreve a lanzarse para destrozarse contra el piso. Pero para llegar a esos pensamientos significa que los demonios lo han atormentado, le han metido ideas. Esos son los demonios, parecen tus pensamientos, no te vas a equivocar, ¿eh? Parecen tus pensamientos, es el diablo el que está detrás. Nunca te olvides, él es el culpable de todos los males, pero tú eres su cómplice cuando le haces caso. Bien, pero sigamos leyendo la historia, ¿qué pasó acá? Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Dios encegueció a toditos los sabios. ¿Por qué? Porque Dios tenía pleito con Belsasar. No lo iba a librar, porque Belsasar era demasiado terco, orgulloso y soberbio. Esto debió haberlo hecho arrepentir. Era su última oportunidad. Pero no se arrepintió. Sigamos leyendo. Miren, solo se aterrorizó, pero no se arrepintió. No quiso dar el siguiente paso. Cuando tú temes a Dios, el siguiente paso es darle gloria. Teme a Dios y dadle gloria. ¿Para qué? Para que pases por la hora del juicio y adora al Creador. ¿Ah? El que no hace eso, no sigue los pasos de la salvación. Así que, ¿qué pasó? Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera. Palideció. Y sus príncipes estaban perplejos. ¿Dónde estaban los poderosos para ayudarlo?
Ahí estaban los generales, los grandes guerreros. ¿Y ahora qué pasaba con toditos ellos? ¿Qué van a poder con un Dios? Están soñando. Por ateos, por no creer en Dios, ahora Dios se les estaba manifestando de la forma más terrorífica que jamás habían visto. Versículo 10 sigue diciendo: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Verso 12. Por cuanto fue hallado en él el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la Ahora fíjense, Nabucodonosor le había puesto por nombre a Daniel, ¿qué? Muy parecido a su nieto, ¿no? Belsasar era el nombre de sus dioses, Bel el dios de los babilonios, ¿no? Y entonces, miren cómo la reina ahora le dice, pero su nombre verdadero es ¿qué? Eso quiere decir que la reina, ¿de qué lado estaba? Ella no estaba en la fiesta esa noche, la llamaron, vino. ¿Se dan cuenta? Lo que significa que esta mujer era temerosa de Dios. Entonces, cuando esta reina vino, le llamó la atención con eso y le dijo: deberías haber llamado a Daniel. ¿Para qué llamas a todos estos que no te sirven para nada? Pero él lo estaba haciendo, ¿por qué? Por terco, por engreído. Así que en lugar de arrepentirse, peor se ponía. Pensaba que su gente, sus poderosos, podían contra ese Dios que estaba escribiendo en la pared. Pero se dio cuenta que no podían. Toditos ellos fallaron. Ahora Dios iba a ser alabado y exaltado sobre todos los demás. Eso quería Dios. Le estaba dando la misma lección que a su padre, que a su abuelo. Ahora íbamos a ver si se va a arrepentir o no. Nabucodonosor se humilló cuando vio eso, ¿eh? Corriendo se paró cuando vio que había un cuarto personaje en el horno de fuego. Y dijo: salgan siervos del Altísimo, todavía les dijo, ¿no? Y se humilló y adoró a Dios. Ahí vamos a ver si este iba a ser lo mismo. ¿Qué iba a pasar? Llámese pues ahora a Daniel. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Miren ahora, qué arrogancia, ¿no? Le está diciendo a la reina quién es Daniel, le está diciendo que no es cualquiera, que es un hombre en quien moran los espíritus según su creencia de ellos, de los dioses. Entonces, ¿cómo debió haber recibido a Daniel? Pero miren cómo lo recibió, despectivamente. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad? ¿Eres tú ese cautivo? ¿Eres ese de por ahí arrinconadito? Eso era un insulto al profeta. Este era tan soberbio que no estaba reconociendo al que le iba a ayudar. O sea, estaba pensando que este venía y él tenía que, como vulgarmente decimos, trapearlo para que le tenga que dar la respuesta. Cualquier otra persona, por más que tenga un cargo alto, en el terror en que está viviendo en ese momento, se humilla. Así sea el rey. Mira, fíjate en esto. Suponte que el volcán estalla y la lava se sale por todo lado, ¿ah? Y de pronto ves por ahí que pasa el alcalde. Y el alcalde, cuando se ve en terror y ve que tú puedes ayudarlo, te dice: ayúdame por favor, dame una manito. Y tú inmediatamente dices: ya señor alcalde, le voy a... Pero imagínate que venga: oye, dame una mano pues, ¿qué tienes? Sálvame. ¿Qué dirías? Sí, encima lo van a ayudar y todavía viene con lisuras acá. ¡Ah! Y te vas. Imagínense, así estaba portándose este rey atrevido. Estaba olvidando que en un momento de emergencia y de desgracia se olvidan todos los cargos. Todos somos humanos y todos tenemos que darnos la mano para ayudarnos. ¿Correcto? Este no.
Tan engreído era que agarró y dijo, ¿eres tú de esos que han venido del cautiverio? Es decir, ¿eres tú uno de esos que ha venido de allá, de ese paisito de los hebreos? Era tremendo. Sigamos leyendo. ¿Eres de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Y qué pasó? Verso 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos esté en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, miren lo que está diciendo, ¿no? Eso es atrevimiento, ¿no? Si ahora puedes. Es decir, por favor, ¿podrías ayudarme? Dice que qué distinto, ¿no? La cortesía. El cristiano por naturaleza es cortés. Lee la Biblia y sabe lo que es cortesía. ¿Ah? Nunca va a ser atrevido, liso. ¿Por qué? Porque le va a ir mal. En cambio, cuando es cortés, derrites a todos, se hacen chocolate delante de ti. Así que la cortesía, el buen trato social, el saber conversar, el sabernos saludar, el darnos una sonrisa, no tiene nada de malo. Al contrario, nos hace ser mejores cristianos. Sin embargo, aquí, ¿qué pasó? Si ahora puedes, o sea, con desprecio, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes si ustedes fueran Daniel? Tremendo, ¿no? Pero miren lo que pasó acá. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello. Todavía se lo quería comprar, ¿no? Como que ya Daniel no tuviese poder, era el primer ministro. Si a su abuelo lo había nombrado como el primero después del reino. Y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. No le dijo el segundo. ¿Por qué? Porque el segundo era él. El primero era Nabonido, su padre. Así que por esa razón entonces le dijo, tú serás el tercero. No podía otorgarle mayor poder. Muy bien. ¿Y qué cosa le contestó Daniel? Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones, tus regalos sean para ti, y da tus recompensas a otros. Ah, lo reprendió el profeta. El profeta ya era anciano para ese tiempo. Debía respetársele. No era cualquiera. Todo el reino lo conocía quién era. Era el jefe de los magos, astrólogos y caldeos. Quiere decir que debieron llamarlo a él primero. Ahora, para su mal, ¿no? Del rey. A ver, mire esto. Hay un dicho en el mundo que reza así. Siempre que vayas a una empresa, habla con la cabeza, no con la cola. Con el dueño del circo, no con los cirqueros. ¿Correcto? Ahora, cuando Belsasar no llamó primero a Daniel, ¿qué estaba haciendo? Para su mal, así termina el engreído, ¿no? Se fue a conversar con las colas en lugar de llamar ¿a quién? Al mandamás. Para su mal. Ahora el mandamás, por el puesto que tenía, sabía lo que él era, sabía que él no era el rey verdadero, sino que solo estaba suplantando a Nabonido, y entonces sabía que cuando Nabonido llegara, pondría las cosas en orden y lo agarraría a chicotazo limpio a su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Daniel? Lo puso en su lugar. ¿Sabes qué? Mira, rey, guárdate tus dones para ti. Dáselos a otro. Yo no los necesito. En otras palabras, el Señor a quien yo sirvo me puede dar todo este reino y todo. No te olvides, ya lo había hecho Dios. Ya lo había engrandecido. ¿Y qué pasó? Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Esto ya era arrinconarlo al rey. De hecho, todos los que estaban presentes cuando vieron la respuesta de Daniel dijeron, este hombre es inteligente. Porque lo pone primero en su lugar y le dice, ahora te lo voy a leer. ¿Ya? Para que estés tranquilo. Vas a saber la decisión del cielo. Pero en esto mismo iba a estar su salvación o su perdición. Verso 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Miren, así al principio Nabucodonosor era igualito que Belsasar. Le está recordando la historia. Mira, le dijo, ¿no?
Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. Y fíjate lo que Daniel está diciendo, mira, fue Dios quien le dio el poder a tu abuelo. Igualito te lo ha dado a ti, así no te pongas soberbio. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía y a quien quería humillaba. Verso 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, ¿qué pecado era? Soberbia. Y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Qué está haciendo con esto Daniel? Lo está reprendiendo a este Belsasar. Y ahora le dice, versículo 21, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que a él le place. Muerto Belsasar, humillado. Es decir, tú no estás sentado ahí porque tú quieres, ni porque tengas mérito, porque de méritos no tienes nada para estar ahí. Es Dios quien te ha puesto, te ha dado la oportunidad de hacer algo bueno. Pero como tu cabeza está vacía de lo bueno, solo has hecho lo que tienes en la cabeza. ¿Te das cuenta? El hombre solo es lo que son sus pensamientos, no es mejor que eso. Proverbios capítulo 23, verso 7, fíjense lo que dice la Biblia. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? Tú no puedes ser mejor que tus pensamientos. ¿Qué pasa cuando las mujeres miran muchas novelas? ¿Cómo se portan? Ellas son las de la novela. El pobre esposo se mata, viene oliendo a sudor en la noche de haber trabajado, ¿no? Anda, báñate, ¿cómo estar así? El galán de la novela anda con su ternito, anda siempre limpio. Ya te voy a dejar porque estás así, ¿cómo vas a hacerme quedar mal? Y el hombre se mata trayendo la plata, ¿no? El hombre es bueno, pero ella quiere un galán. Cuando el galán de la telenovela solamente está en la piscina, está en la playa y no tiene nada que hacer. Es simplemente un niño que todavía no ha desarrollado, inmaduro. Cuando tienes demasiado de facilidades en este mundo, nunca desarrollas, nunca maduras. Sigues niño toda tu vida. En cambio, el chico que desde pequeño ha trabajado, madura rápido. A los 30 años ya es un hombre serio. Mientras que a los 30 años el otro, ¿qué está haciendo? Pensando en ir a la playa a divertirse con su tabla. No tiene madurez, sigue todavía niñado. Entonces, el trabajo desde pequeño, la necesidad desde pequeño, te hace fuerte y poderoso. Eso no tenía Belsasar. Desde chiquito había vivido en el palacio. Todo lo tenía. Nunca valorizó. Ese es el peligro, ¿no? Ahora, no es que Dios esté en contra de las riquezas, pero cuando los ricos son inteligentes, Abraham era rico, Jacob era rico, Isaac era rico, David era rico, Salomón eran ricos. Entonces, cuando todos ellos sabían conducir a sus hijos por los mandamientos de Dios, enseñándoles que la vida te va a exigir y que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, estos aprendieron a pesar de que estaban en grandes palacios. Así que hay que dejarse guiar por las enseñanzas. Nadie puede hacer su vida diciendo, yo la hago a mi manera, ¿no? No vamos a estar cantando como cantaba Elvis Presley, ¿no? Yo viví mi vida a mi manera, ¿no? Que todo lo hice a mi manera, ¿no? Ese es el diablo hablando. Él siempre hace a su manera las cosas y sigue diablo. Nunca mejora. Tú no puedes hacer lo mismo. Las cosas no se hacen a tu manera. Las cosas se hacen a la manera de la sabiduría, de la inteligencia, de la acción, de la reacción, de la siembra y la cosecha. Eso significa a la manera de Dios. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Y tú, su hijo Belsasar, le dijo ahora a Daniel, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Sabías? Y a sabiendas lo hiciste. Soberbia. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben.
y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, nunca. Es decir, este era un ateo consumado, ¿eh? Y Daniel se lo recordó. O sea, desde que has nacido, nunca te has acordado del Dios de tus padres. Eres un miserable soberbio. ¿Quién le va a decir eso al rey? Y Daniel se lo dijo. ¿Por qué? Bueno, su madre del rey, ¿qué le había dicho? En este moran los espíritus ¿de quién? De los dioses santos. Así, aguántatelas, porque los dioses te matan si no. Tuvo que aprender lo que su padre no le enseñó, lo que el abuelo no le enseñó, lo que la madre no logró, ahora la vida lo estaba haciendo. Estaba agarrándolo a golpes, a patadas y puñetes. ¿Y entonces qué pasó? Verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Uparsin. ¿Qué cosa es eso? Y ahora iba a pasar a interpretar. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Esto sí era horroroso para los reyes emperadores totalitarios como ellos eran, dominantes, que hacían que todos se les postren a los pies y que les vengan a decir, ¿sabes qué? Hoy día se acaba tu reino. De hoy día no pasas. Hoy día Babilonia será destruida. No va a quedar de esta Babilonia piedra sobre piedra. Babilonia tenía los famosos jardines colgantes, era una maravilla. ¿Ah? Tú entrabas a Babilonia y veías un jardín completo que era la ciudad. Caminabas por sus calles que estaban enchapadas con oro por varios lugares y que tenían gradas de mármol, subidas y bajadas, caracoles por todo lado. Era una maravilla. Pensar que esa ciudad iba a ser destruida era un imposible. ¿Por qué? Porque tenía una tremenda muralla que rodeaba toda la ciudad. Y encima, fuera de la muralla, había un río que pasaba, el famoso Éufrates. El río pasaba y era imposible que los enemigos tuvieran que llegar hasta el muro, tenían que pasar el río. Mientras estaban queriendo pasar por el río, se cerraban las compuertas, que eran rejas de metal que no dejaban pasar a nadie. O sea, era imposible. Y sin embargo, esa noche iba a suceder algo terrible ahí. Sigue diciendo. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado, ¿qué? Eso quiere decir que Dios pesa tu corazón, pesa tus acciones. A Él no le importa si sientes o no sientes, lo que le interesa es que hagas lo correcto. ¿Correcto? Para que tus sentimientos sean buenos, tienes que tener primero lo bueno adentro. Pero como no lo tienes, acá no valen tus sentimientos. ¿Está claro? Los sentimientos solo valen cuando están purificados, porque vas a sentir lo correcto y no lo incorrecto. Satanás se sentía Dios en el cielo, ¿no? Pero él no era Dios, solo se sentía. Se miraba al espejo y decía, yo soy un Dios, pero no era Dios. Y cuando se veía las alas, decía, uno de estos días boto las alas para ya ser Dios. Porque cada vez que miraba sus alas, se acordaba que era ¿qué? Solo un ángel, que era un ser creado, pero sus sentimientos le decían que era Dios. Se sentía un Dios atrapado en el cuerpo de un ángel. Eso era lo que estaba sintiendo, que no servía para nada, era pura mentira. Así que con esa idea terminó volviéndose diablo. ¿Por qué? Porque cuanto más dices lo que no eres, más diablo eres. Así de sencillo, así de peligrosas son las ideologías de Satanás. Y como era tan bello, se sentía muy sensual. Así que la inclinación a que la belleza te lleve a pensar que no eres anatómicamente de lo que eres, parte del demonio. La palabra demonio
en algunos idiomas se traduce con el término pasión. Así que cuando hablamos de pasiones, sentimientos, sensualidad extrema, ¿qué se llama eso? Demonio. Así de sencillo. Por eso Satanás empuja esos ideales. Porque él y sus ángeles son inclinados a ese tipo de sentimiento. Ellos son los que empujan a que existan ese tipo de personalidades que están fuera de la naturaleza humana. Así ya sabemos de dónde parte todo eso. Así por así no vienen las cosas. Sigue diciendo, verso 28. Pérez, Uparsin, tu reino ha sido roto. ¿Y dado a quién? Eso sí era doloroso, porque él sabía que en esos días los medas y los persas estaban queriendo tomar el reino. Sabía que su imperio estaba tambaleando porque todos los demás reinos querían tomar el escenario del mundo. Pero el más fuerte en ese tiempo era Media y Persia, con Ciro y Darío. Eran poderosos. En la estatua de Nabucodonosor, ¿a quién representaban? ¿A la parte de qué? El poder. Eran poderosos, fuertes, musculosos. Y ahora Babilonia iba a caer en sus manos. Y así pasó. Verso 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Solo por unas horas iba a ser, ¿no? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ese fue el triste final de un imperio. ¿Culpable quién? Su rey. ¿Por qué? Por engreído, por fiestero, por divertido, lo perdió todito. Pudo haber sido grande. Dios pudo haberlo seguido acompañando. La estatua de oro no tenía por qué cumplirse todavía, pero Belsasar lo aceleró todo. Y como Dios conoce todo, había revelado que una vez que caía la cabeza de oro, quedaban los pechos de plata. Y el imperio de los medos y los persas continuó. Ahora, vamos a ver qué pasó con ese próximo imperio, y eso lo vamos a ver en el próximo tema. ¿Correcto? Para el capítulo 6 de Daniel. Y ya en el capítulo 7 vamos a entrar directo al futuro. ¿Por qué? Porque con todo esto se nos está dejando la base, ¿no es cierto? Ya estamos conociendo lo que pasó con los imperios, ya estamos viendo cómo se cumplió la profecía de Daniel capítulo 2, en que pasaría Babilonia, subiría a Persia y le seguirían los demás imperios hasta el final del mundo. O sea, estas profecías de Daniel nos tienen que llevar hasta el fin del mundo. Y vamos a ir paso a paso, empezando desde el imperio de Babilonia y continuando por los siguientes imperios que van a llegar hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a buscar en